guiada hoy acá en la reserva. Y bueno, ¿querés arrancar vos la parte introductoria? Sí, les cuento un poco. Bueno, primero para empezar, no sé si conocen la reserva o si ya vinieron a visitarla, algunos sí, otros no. Bueno, para empezar a pensar primero cómo era este espacio hace mucho tiempo. Vieron que nosotros afuera tenemos el tren, ¿sí? Y en el fondo de la reserva limita con el tren con un paredón. Entonces, hace muchos años el río ocupaba todo este lugar y llegaba hasta las vías del tren, ¿sí? Esta de hecho era una zona en la cual la gente venía a usarla como una playa, como un balneario, ¿sí? Y después con el tiempo lo que fue haciendo las personas es que fueron rellenando todo Tenemos este una lugar. alumna, perdón, que está en la puerta y dice esperando que le abran, no sé cuál será la puerta, Uy, esperando que le abran. Claudia Mari, la chica al volado no sé urbano. dónde estará, porque es la única puerta. Claro. Debe estar en otra puerta. Sí, pues esta está... tiene que bordear la media sombra a lo sumo. Sí, Claro, escuchame, tenés que bordear yo la sombra. vine por ese lado. Bueno, entonces lo que fueron haciendo es ir rellenando todo este lugar, se fue rellenando. Primero se hizo como toda una contención para que el río no crezca, vieron que afuera hay todo como cemento. Y después se fue rellenando todo esto con restos de construcción, también de basura, escombros, ¿sí? Entonces lo que tenemos que pensar es que el suelo que tenemos abajo es un suelo muy particular porque es un suelo de relleno, ¿sí? Por eso decimos también que esta es una reserva que es artificial, porque justamente es una reserva que se fue creando a partir de suelo de relleno, ¿sí? Que no estaba acá. Y lo que se fue haciendo cuando se creó la reserva es que se empezaron a plantar muchas plantas nativas, ¿sí? En esta reserva lo que tenemos representados son distintos ambientes de la provincia de Buenos Aires. Miramos acá, un mapita. ¿En qué año arrancó la reserva? Hubo una ordenanza en el año 83, que fue una ordenanza que declaró este área como un área primero protegida, pero recién se inauguró en el año 2000. Estamos hablando entre el 83 y el 2000. Lo que se hizo es esto que les voy a contar ahora, que se fueron plantando plantas nativas, ¿sí? Este era el terreno en ese entonces, en el 85, sí. No estaba del todo rellenado, era parte del matorral ribereño, juncal, selva marginal. Y esto es lo que sería hoy, ¿sí? Que ya hay una formación de piedra, ¿sí? Una defensa costera con el tiempo. Y bueno, y hoy está el terreno de la reserva, esta es la laguna de la reserva. Y algo que no mencionamos todavía es que en el 83 se decreta como reserva ecológica, pero no se establece el espacio. En el 93 recién se decreta un comodato con el Lincoln, que es la cancha de fútbol que está al lado, y la escuela, Asociación Escuelas Lincoln, un comodato de 30 años en el que ellos toman parte del terreno de las 10 hectáreas que eran en ese entonces, hacen un campo deportivo y se encargan de hacer los senderos de la reserva, del mantenimiento y de la casilla de guardaparques que tenemos allá. Entonces las obras concluyen aproximadamente en el 2000 y ahí se abren las puertas de la reserva. O sea que la reserva está abierta más o menos hace 23 años. ¿Sí? Y bueno, como decía mi compañera, todo esto que vamos a cruzar ahora no estaba, ¿sí? Todo fue plantado. Acá tenemos lo que sería una selva marginal. La mayoría de los árboles grandes, por ejemplo algunos ceibos, indican el nivel 0 que tenía en ese entonces. Y acá estamos parados más o menos 3 metros de relleno sanitario. Es decir, que ese es el nivel original y el de la laguna. Y acá estamos parados sobre escombros, hay de todo. Hasta un horno encontramos con la puerta y todo, un neumático. Entonces, la tarea fue muy difícil de los guardaparques en aquel entonces de generar un ambiente artificial, ¿sí? En un lugar que las condiciones no son buenas. Entonces, por ejemplo, tenemos algunos árboles que se desarrollan bien y otros árboles que crecen y con el tiempo caen, porque el sustrato no es el adecuado. Pero bueno, ese es el desafío del lugar, de que tratar de mantener todo en pie. Así que bueno, vamos a ir viendo algunas plantas nativas en el recorrido. ¿Para que les cuente un poquito de esto? Dale. Bueno, en Buenos Aires, ¿sí? Tenemos distintas ecorregiones. Tenemos todo lo que es la Pampa, ¿sí? Que es la más grande. Después tenemos todo lo que es el Espinal. ¿Sí? Les cuento esto ¿por qué? Porque en esta reserva justamente lo que se buscó es representar estas ecorregiones con distintos ambientes, como una especie de muestra para que podamos reconocerlos dentro de un espacio que quizás no estarían ubicados tan cerca, pero bueno, al ser una reserva artificial están ubicados un poco en forma arbitraria, ¿no? Pero nos sirven como representaciones para poder entender y conocer más sobre cada uno de estos ambientes.
Tenemos entonces todo lo que es la pampa, todo lo que es el espinal y también todo lo que es la selva, que está representado en esta parte, que es la ecorregión de la Delta Isla del Paraná, ¿sí? Que es todas las selvas que tenemos acá en el Delta, ¿sí? Que es justamente este primer ambiente que es el que entramos ahora, ¿sí? Entonces, acá tengo el perfil, ¿sí? Cómo están ordenados los ambientes o cómo se encontraban hace mucho tiempo. Y en algunas partes de las costas están todavía. Tenemos el río, como primera línea de defensa tenemos el Juncal, después el matorral ribereño. Después del matorral ribereño vienen lo que serían los sauces, ¿sí? Que han sido plantados varias veces para defender la costa, ¿sí? El sauce puede vivir en condiciones de mucha humedad ahí al lado del río. Entonces cuando nosotros, por ejemplo, nos desplazamos hacia Paraná y las vías del tren y vamos caminando hacia Martínez, vamos a ver algunos sauces. Eso indica que el río llegaba hasta ahí, ¿sí? Es un indicador. Y fueron tapados algunos con Claro. relleno que quedan cortitos, Sí, pero sí, son altísimos. en la costa de San Isidro se rellenaron 3 metros, entonces se los ve ahí, pero siguen vivos, sorprendentemente, es una locura. Y bueno, después de eso, después de que tenemos la selva ribereña, o sea, el río va depositando, deja como una especie de albardón y ahí crece la selva. Pero del otro lado queda el bañado o pantano o pajonal, se le puede llamar. Y después empieza a subir, que esto es la barranca. Toda la barranca, por ejemplo, desde Escobar hasta Capital tenemos un sistema de barrancas. Que es un suelo de conchilla que predomina en toda la barranca, que es de las ingresiones y regresiones que tuvo el mar. Vamos a ver que hay conchillas y es un suelo que le sirve para drenar a las plantas. Y entonces ahí crece un bosque xerófilo. ¿Saben lo que significa bosque xerófilo? Significa que es un bosque adaptado a la sequía, porque no tiene la humedad que tiene el de acá, que está al lado del río. Entonces este bosque xerófilo son todas plantas de talar, como el tala, el algarrobo, el espinillo, que ya vamos a hablar más adelante. Y por último, lo que predomina o predominó, ¿sí? El ambiente más degradado de Argentina, la ecorregión pampeana, ¿sí? Pastizales y malezales. Es lo más degradado que tenemos porque bueno, tenemos un sistema agronadero y soja en todos lados, ¿sí? Para resumiéndoles. Entonces esto es lo que sería lo que más se perdió. Pastos que medían más de 3 metros, 2-3 metros, todo eso se perdió y bueno, es lo más difícil que a la hora de restaurar un ambiente es lo más complejo. Porque se perdió eso y hay que buscar bien en cada lugar y viveristas que tengan. Así que bueno, eso es un resumen de quiero los decir algo ambientes. más sobre la selva. Les decía Joaquín recién que justamente en los lugares en donde es cerca del río se van depositando todos estos sedimentos, empezamos a ver que va creciendo la selva. Y justamente a esta selva también se la llama selva marginal, porque justamente está ubicada en el margen de un cuerpo de agua. Si nosotros miramos acá vamos a ver que hay una laguna, así que después vamos a ver que está se ve verde, pues está recubierta por repollitos, pero justamente toda esta selva va creciendo alrededor de todo el margen de este cuerpo de agua. Así puede ser de una laguna o de un río. En general cuando crecen en los márgenes de los ríos también se les llama selva en galería, porque van creciendo, ¿sí? Formando como una especie de cúpula, ¿sí? Como todo un caminito, toda una galería verde, y por eso también se le da este nombre, ¿sí? Y pensar que las selvas son ambientes muy húmedos y donde hay mucha lluvia y hace mucho calor, así que son las condiciones ideales para que crezca mucha vegetación. Entonces, algo característico de las selvas es que si nosotros miramos vamos a ver que hay vegetación en todos los estratos, ¿sí? Si miramos para abajo tenemos hierbas, después tenemos arbustos, tenemos árboles de muchas magnitudes, porque justamente al haber tantas plantas lo que hay es que hay una competencia por la luz, ¿no? Entonces es característico que tengamos plantas muy altas. Y también algo que define mucho a las selvas es la presencia de epífitas, que son las plantas que viven arriba de otras plantas, que se trepan, ¿sí? Entonces, la imagen típica de la selva que tenemos con las lianas es tal cual, porque justamente tenemos estas plantas que tienen sus raíces en la tierra y que trepan a los árboles buscando la luz del sol, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería como todo lo que podemos usar para caracterizar una selva. ¿Y existe algún respeto entre unas y otras como para que todas vivamos? Y lo que existe es una competencia entre ellas. O sea, en la naturaleza es como que